he hecho una pausa de la carta a los Efesios, luego volveremos, tenemos todavía el capítulo 6 completo, pendiente. Esto es un entremés que hacemos de vez en cuando para no tener la carta continua. A veces experimentamos cansancio y así pretendemos evitarlo. Marcos, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Gracias. A eso sirvió para saber si estaban pendientes o se habían dormido ahí tranquilito. Dice el versículo 25. Ninguno puede servir a dos señores. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre del cielo, alabado seas, Señor. Bendito sea por tu cuidado hacia nosotros, por tu amor hacia nosotros, por tu atención hacia nosotros, porque tu palabra siempre está allí para advertirnos, para llamarnos a la vida que a ti te agrada y que a nosotros nos conviene también, Señor. Te ruego, oh Dios, como te he pedido antes, que tu palabra llegue al corazón, que nuestras mentes puedan ser buenos recipientes, que nuestro corazón atienda a ella y que nuestra voluntad sea inclinada a la obediencia. Háblanos, Señor, habla a aquellos que no te conocen. Usa conforme a tu misericordia este hombre frágil que está delante de ti, en Jesús. Amén. Nuestras necesidades terrenales. Vamos a estar tratando el versículo 32. La semana pasada tratamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, pero también en Mateo tratamos el versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy vamos a hablar del contexto, pero nos enfocaremos en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No vamos a traer un repaso de lo que vimos la semana anterior. Confío en el Señor que ustedes puedan recordar, y si no, en las redes sociales, ahí usted encuentra la grabación de la predicación y pueden volver a retroalimentar sus mentes y corazones. Hermanos, uno de los enemigos feroces a lo que enfrenta el cristiano es el mundo. El mundo es uno de nuestros tres enemigos. Y una de las formas de la manera de ataque, una de las formas de la manera de el mundo actuar es una forma silenciosa en los pensamientos de las personas. El objetivo del mundo es que nosotros lleguemos a ser como los demás, que no haya diferencia,
que seamos amigos del mundo. Dice el apóstol Pablo, explicándole a los romanos cómo nosotros debemos vivir en este mundo, pero sin tomar la forma de este mundo. Él dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, leí desde la versión de las Américas. La mente debe ir renovándose, no adaptándose al mundo. El mundo apunta a nuestra mente, se ve claro en este tema. Ese es su objetivo. Ha pasado épocas donde el mundo ha perseguido producirnos dolor a través de la persecución y así doblegarnos y que nosotros cedamos espacio al mundo, neguemos a Cristo. Pero esencialmente, o vamos a decir en este siglo XXI, el mundo apunta a nuestra mente, a nuestra manera de pensar, a nuestra escala de valores. Otro enemigo es la carne. El apóstol Pablo en una ocasión amonestó a los hermanos de Corintio a causa de su comportamiento. Él le llamó carnales 3 veces en un pasaje. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 3 y 4. Le llamó 3 veces carnales porque los corintios se estaban dejando dominar de esos impulsos, de esos deseos que dice Pablo batallan contra el alma. Pero la carne no es nuestro único enemigo. Es posible que los corintios estuvieran siendo vencidos por esos impulsos que nosotros tenemos en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es probable. Esos impulsos de la carne, cuando llegaban, ellos no le decían que no. Sin embargo, es posible que el enemigo que esté causando estragos en la vida de un creyente no sea la carne, sino el mundo. Son 3 enemigos. Cualquiera nos puede causar estragos. La mundanalidad, como nosotros le llamamos a esa adaptación del mundo, la mundanalidad, yo quiero que ustedes la vean de esta forma. Es más una actitud que una conducta. Es más una actitud que una conducta. Bueno, pastor, yo no soy mundano porque yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo, a mí no me gusta, yo esa cosa. No. Nada de conducta. Fije su mente en esto. La mundanalidad es más una manera de pensar. Es más un ideal que nos lleva a un estilo de vida. Dice un autor que la mundanalidad significa una forma de ver las cosas, una manera de ver la vida. Para nosotros poder detectar la mundanalidad en una persona, la persona tiene que dejar ver sus ideas, dejar ver sus pensamientos, dejar ver lo que hay en su interior, pero no es algo que nosotros lo vamos a ver con facilidad en la conducta. Es muy probable que la persona, al estar engañada por la mundanalidad, cuando se descubran sus pensamientos, diga, no, pero todo el mundo piensa de esa manera. Hay muchísimos que piensan de esa manera. Sé que estamos en la introducción. En la introducción también sé que estamos siendo un poco teóricos. Estamos hablando de cosas que no prácticas, pero no nos impacientemos. Vamos a llegar ahí. Es más, le voy a dar un ejemplo práctico para que usted vea la mundanalidad fotografiada y podamos tener un avance. Hay un incidente que sucedió con el Señor Jesucristo, que todos nosotros lo conocemos. Es aquella vez cuando el Señor Jesucristo estaba hablando. Él estaba diciendo, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Acabo de leer a Lucas capítulo 12, versículo 13 al 14. Note el tema de la disertación, de la exposición del Señor Jesucristo. Él estaba hablando del Espíritu Santo. Cristo estaba hablando de un tema sublime. Cristo estaba hablando de un tema muy edificante. Estaba precisamente haciendo mención de la obra del Espíritu Santo en un creyente. ¡Wow! Tal vez esa era la oportunidad para ese hombre indagar, preguntar.
acerca del Espíritu Santo, de su persona. Todos los demás presentes se podían interesar en ese tema. Era la oportunidad de que preguntaran acerca de esto. ¡Wow! La función del Espíritu Santo, un tema poco enseñado por los rabinos, porque el Espíritu Santo allá en el Antiguo Testamento, que era lo que ellos conocían, pues tenía una incidencia, una función limitada. Cristo está introduciendo un tema nuevo, pero no, eso no le causó interrogante alguna. El oyente no se vio interesado en esos asuntos. Él ansiaba una oportunidad para preguntar lo que a él sí le interesaba. Entonces vemos la mundanalidad en este hombre en varias cosas. Número uno, él entendió, él pensó, él vio la función del Señor Jesucristo de una manera equivocada. Él entendió que Jesús era uno cuya función era intervenir en los problemas personales cuando mis bienes estaban en peligro. Hay mucha gente así, ¿verdad? Así vemos con frecuencia a la gente, o mucha gente. Ellos ven a Cristo no como el centro de sus vidas, no como aquel a quien debemos darle gloria, sino que ven a Cristo como uno que está allí para resolverme mis problemas. Ven a Cristo como aquel que está allí para hacer mis sueños realidad. Ven a Cristo como aquel que está para socorrerme cuando yo tengo apuros. En fin, el mundo es egocéntrico. El ser humano es el centro en el mundo. Pero no solamente ese rasgo de mundanalidad nosotros vemos en ese hombre, sino que en segundo lugar vemos que él entendía o él pensaba que lo más importante no era lo que Cristo estaba enseñando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ve, sino que él entendía que lo más importante era verse sin esa herencia, llegar a verse con las manos vacías, llegar a verse sin nada después de la muerte de sus padres. En tercer lugar, vemos la mundanalidad en este hombre, en el hecho de que él, como Cristo dice un poquito más adelante, pensaba que la vida del ser humano consiste en la cantidad de bienes que el hombre posee. Esto el Señor Jesucristo se lo señaló. Él entendía que la vida del hombre consiste en la abundancia de bienes que posee. Él entendía que su bienestar, él entendía que su dicha dependía de esos bienes. Él entendía que su felicidad iba a depender de allí, que él no podía perder esos bienes, porque iba a perder su felicidad. Este hombre era un mundano consumado. Este hombre no manifiesta otra cosa sino que mundanalidad. Su interés estaba lejos de agradar a Dios, de darle gloria. Su interés estaba lejos de las cosas celestiales. Su interés estaba centrado en sí mismo y en lo material. Eso es la mundanalidad. Si la quiere ver de una manera práctica, ahí está. Desde que este hombre habló, dio a conocer lo que había en su corazón: mundanalidad. Entonces, hermanos, mundanalidad es lo que pensamos, es la manera en que pensamos acerca de los bienes materiales. Eso es lo que determina la mundanalidad. No se trata de lo que se tiene, no, si tiene o no tiene, si tiene mucho, si tiene poco, sino que es el concepto que la persona tenga acerca de eso que tiene. La manera de él pensar acerca de los bienes, qué significan esos bienes para esa persona. Dios puede permitir que alguien tenga mucho, otro tenga poco, pero es la posición a donde se tienen esas cosas, el concepto que se tiene. El problema, el asunto que atañe al Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo 6 que acabamos de leer, dijimos que es el cuidado en contra de la mundanalidad. O sea, Cristo nos está cuidando de la mundanalidad a nosotros.
El problema es la actitud de uno hacia estas cosas de la vida. Por eso le hemos intitulado las necesidades de nuestra vida. Porque Cristo está hablando aquí de cómo manejar esos asuntos que son necesidad en nuestra vida para nuestra subsistencia, pero buscando siempre el reino de Dios y su justicia primero. Entonces, nuestro Señor se ocupa aquí en este pasaje de las personas que procuran en esta vida su satisfacción principal e incluso su satisfacción total por medio de las cosas que pertenecen a este mundo solamente. Él está tratando de eso, cómo las personas buscan satisfacción, pero en las cosas de aquí. Lo que Cristo nos está advirtiendo es que la satisfacción principal, la satisfacción total, la satisfacción primordial de un ser humano no debe limitarse a los intereses de aquí, a las esperanzas de esta vida. Su ambición no puede estar limitada, circunscrita a lo material. Visto de esta forma, pasa a ser un tema mucho más importante que la simple posesión de dinero. Repito, no se está hablando de poseer dinero o no poseerlo. No. Los pobres necesitan esa exhortación, tanto así como los ricos. Todos necesitamos esa exhortación. La actitud mundana no necesariamente tiene que ser hacia algo material como el dinero. Puede ser hacia un esposo, hacia la esposa, puede ser hacia el hogar, puede ser hacia la casa, etc. Hermanos, es que la mundanalidad es sencillamente tener la misma escala de valores que la gente del mundo. Mira, yo no me pongo eso. ¿Y por qué tú no te pones eso? Es que eso no está de moda. ¿Y quién determinó esa moda? El mundo. Tú estás pensando como los del mundo. Es una manera de pensar, es tener la misma escala de valores que ellos, es verlo con el mismo lente que ellos ven las cosas, es evaluar las cosas como ellos la valoran. En el mundo, el adulterio es, fulano tuvo una aventura con fulano. Cristo dice, pecado. Son dos lentes diferentes, son dos maneras de pensar distintas. Entonces, creo que hasta aquí hemos aclarado que no estamos hablando de una conducta libertina, no estamos hablando de una conducta determinada, de una conducta fuera de lo moral. Estamos hablando del pensamiento, de algo que entra, que penetra a la mente de una manera sigilosa, de una manera lenta. La persona se va adaptando a cómo piensan los demás, pero los demás son mundanos. Bota el pensamiento de las Escrituras y va adaptándose a la manera de pensar de los de alrededor. De eso es que el Señor nos está cuidando en este pasaje. Nuestro texto dice, capítulo 6, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por allá están los gentiles, por aquí están los cristianos. Son dos cosas diferentes. No es que en la fila para pagar la luz, el agua, van a poner aquí a los cristianos y aquí. No. En eso estamos toditos mezclados. Pero no todos piensan igual. No todos. Eso es lo que Cristo quiere establecer. Vayamos a nuestro primer punto. La fe nos guarda de la mundanalidad. La fe nos guarda de la mundanalidad. Ya leímos el versículo 32, que es nuestro texto base. Los gentiles buscan estas cosas. El Señor Jesucristo, aquí en Mateo 6:32, muestra que las cosas de esta vida, lo material, los elementos necesarios para la subsistencia, esos son el foco, son el objetivo, son la meta a alcanzar por los gentiles. Ellos entienden que el sueño de ellos es lograr todas estas cosas. Y no solamente es el sueño, sino que por eso ellos pierden el sueño.
Ellos se dedican, ellos se entregan a la búsqueda de estas cosas. Esa persona que el Señor Jesucristo llama aquí, versículo 32, los gentiles, es una persona en quien el Señor Jesucristo está pensando que en el Antiguo Testamento era alguien desconectado completamente de los asuntos de Dios. En el Antiguo Testamento había la nación judía, que era el pueblo de Dios, y el resto, los gentiles. Quiere decir que esas personas conocían nada acerca de la palabra de Dios, del culto a Dios, de lo que era el Dios verdadero. Estas personas eran idólatras y vivían a su manera. Cristo está diciendo, mire, esos que están allí afuera, que no conocen las Escrituras, que no conocen la palabra de Dios, que Dios es ajeno a ellos, que no conocen a Dios, esas personas buscan estas cosas como lo primordial en su vida. Hoy en el siglo XXI, esos gentiles vienen a ser los amigos nuestros, los vecinos y los inconversos. No piense usted que porque el vecino de al lado se sabe a Juan 3:16, el vecino de al lado asiste de vez en cuando a la iglesia y escucha un sermón, no piense usted que por eso él piensa distinto. Esas personas no creen en Cristo, aunque se sepan de memoria Juan 3:16, aunque digan que su mamá y su papá son cristianos. Si ellos no han creído en Cristo, no creen tampoco las promesas que Cristo ha dado. No creen tampoco las advertencias que el Señor Jesucristo da. La palabra de Dios no es su confianza, hermanos. Siguen siendo gentiles. Entonces, cuando el Señor nos habla de gentiles, pensemos en esto. Los gentiles buscan estas cosas. Este es el objeto de su búsqueda. Entonces, esas personas no están tomando en cuenta, repito, la palabra de Dios en sus vidas, ni tampoco puede. O sea, que es lo mismo que los paganos de aquel entonces. El punto es el siguiente, lo que Cristo está enfocando en este pasaje. Él nos está introduciendo a una vida marcada por la fe. Una vida donde la fe es la que hace la diferencia con los gentiles. Recuerde que la semana pasada estábamos hablando de que hay inconversos que alcanzan una vida moral, un estándar moral, un estilo de vida que es intachable, que nosotros no encontramos de dónde cojea. Pero lo que ellos no pueden hacer es confiar en el Señor y en sus promesas. Ahí ese es un estándar que es alcanzable solamente por los que están en Cristo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo está introduciendo eso, una diferencia entre nosotros y los de afuera. ¿De qué manera? ¿Cómo es esto? Él nos dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Note aquí, vuestro Padre Celestial. Aquí comienza la diferencia. No se trata de un Dios distante. No se trata de un Dios que está lejos de nosotros, sino que se trata de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo entonces nos lleva a una nueva relación con Dios, algo que en el Antiguo Testamento no estaba. Nosotros encontramos que es en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo comienza a referirse a Dios o hacia Dios como Padre. Y en la oración modelo nos enseña a orar Padre nuestro. Es una relación de hijo a padre. Él quiere entonces que por la fe miremos a Dios como nuestro Padre Celestial. Amén. Ellos, los de afuera, no lo ven así. Él quiere que miremos a Dios de esa manera, como aquel que cuida de nosotros y nos provee. Con esos himnos que cantamos, yo pudiera haber dicho, ya se predicó. Y no hablamos antes y nos pusimos de acuerdo. Pero es que el Señor no solamente era a los discípulos del pasado que Él quería inculcar ese principio, sino a los de hoy, a los de la Iglesia Misión Bautista Cristiana. Él quiere que nosotros veamos a Dios
como ese Padre que cuida de nosotros y como ese Padre que nos provee para que nosotros podamos hacer una distinción, una diferencia con los de afuera, con los gentiles, con los inconversos, con los que no creen en Cristo. Es el Señor Jesucristo entonces que introduce ese concepto a los discípulos en el Nuevo Testamento. Él dice, después de su resurrección, Él le dice a los discípulos, voy a leer en Juan capítulo 20, versículo 17, no me toques, eso fue después de la resurrección, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué alentador, hermanos. Nuestro Padre, nuestro Dios, igual que Cristo. Hemos sido elevados a la categoría de Cristo. Él dice, mis hermanos, porque Dios es nuestro Padre y Dios es el Padre de Él. Esa es la visión. Ese es el concepto que Dios quiere inculcarnos en este pasaje para salvaguardarnos de la mundanalidad. Por lo cual Él nos dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ese Padre perfecto, ese Padre que nos cuida, sabe que tenemos necesidad de estas cosas. ¿De qué? Que hemos de comer, que hemos de beber, que hemos de vestir. Nuestras necesidades están en las manos de Dios. Eso es lo que quiere decir. De eso es que está hablando en el contexto. Mi sustento no está en mis manos, como creen los de afuera, sino que Dios me lo provee. Entonces, hermanos, el creyente, no el pagano, no el gentil, no el inconverso, sino el cristiano, ha de confiar en que el Padre tiene un conocimiento especial de él. Como un padre conoce a cada uno de sus hijos, ese conocimiento especial de él le lleva a satisfacer las necesidades de esa persona. Vayamos al Salmo 139, los primeros 6 versículos, Salmo 139. Dice el salmista en el Salmo 139, los primeros 6 versículos, lo siguiente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, el salmista está claro en que nosotros somos conocidos por Dios. Que mi sentarme y mi levantarme no es ajeno a Él, que Él nos ha examinado y conocido, ha escudriñado mi andar, mi reposo, mis caminos te son conocidos. Es un conocimiento que nos lleva a confiar en que Él conoce también mis necesidades. Nuestro Padre Celestial no solo ve lo que sucede cuando nosotros enfermamos, cuando nosotros pasamos por una vicisitud. Él no solamente sabe que estamos experimentando una penuria o una angustia, sino que Él conoce aún el deseo de nuestro corazón. Nos conoce completamente, conoce nuestro pesar, conoce mis pensamientos, lo conoce todo. Él es omnisciente y su omnisciencia lo abarca todo. Él lo sabe todo acerca de nosotros y todos los aspectos. Conoce también todas mis necesidades, todas las tuyas. Los de afuera, aunque usted agarre y le dé este mensaje,
aunque usted agarre y les vocee estas cosas, estas promesas, aunque ellos a causa de su inteligencia natural, ellos sean capaces de agarrar un versículo, memorizarlo, repetirlo, decirlo, no tienen la fe en su corazón para descansar sus vidas en el cuidado de Dios para con ellos. Ellos no tienen la fe para dar el paso y descansar no en sus esfuerzos, no en sus manos, no en su diligencia, no en lo que son ellos, no en su inteligencia, sino enteramente en el Señor. Amén. Ellos no pueden, porque eso requiere fe en el corazón. El primer paso es depositar toda su vida en Cristo Jesús. Cuando uno deposita toda su vida en Cristo Jesús, Cristo es el guía. Como Isaías le dijo, el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Dice Isaías, envíame a mí. Él no averiguó, ¿a dónde? Espérate, déjame ver y cuánto me van a pagar por allá. El hombre que se entrega al Señor lo hace completamente, su vida entera. Es a confiar, es Él el que va a guiar, es Él el que va a gobernar. Él es el que va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo pensar, cómo no pensar. No es una mano que usted le está entregando al Señor, es su vida entera. El inconverso no puede, y es por causa de la fe. La fe radica en el corazón, dice Romanos. Con la fe se cree para justicia, dice la carta a los Romanos. Dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Es en el corazón, y es en el corazón el que se pone a temblar a la hora de confiar en el Señor, a la hora de confiar en algo que usted no ve. Entonces, hemos dicho muchas veces, esta y no otra es la diferencia principal entre el cristiano y el pagano, el cristiano y el inconverso, el creyente y el incrédulo. ¿Cuál? Repito una vez más, la confianza en el Señor, la fe, la fe. Ellos pueden, repito, vivir una vida moral y hasta llegar al punto en que ellos nos amonestan a nosotros cuando damos una metida de pata o cuando resbalamos o cometemos un error, pero no pueden confiar, no pueden descansar su fe, no pueden descansar sus vidas, sus problemas, sus necesidades, confiando en las promesas que Dios nos da. Eso es lo que ellos no pueden hacer. Dios como Padre nos da promesas. ¿Dónde? En su palabra. Y sin que se vea nada, nosotros confiamos enteramente en ellas. Dice Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que se ve, ¿a qué esperarlo? Si se ve, ya no hay que esperarlo. La fe es diferente, se ampara solamente en un dicho del Señor, únicamente, como Abraham salió, lo dejó todo, salió sin saber a dónde iba. Tal vez Sara le decía, Abraham, pero ¿para dónde vamos? Ya llevamos media hora de camino. Y él dice, ni yo sé. ¿Y cómo que vamos para ese sitio si tú no sabes? Dios me dijo que vaya. Simple y sencillamente, ahí terminó la discusión. Dios dijo, y yo le creí. Entonces, hermanos, recuerde esto, la fe radica en el corazón, la fe no radica en otro lugar. La fe está allí y nos lleva a nosotros depositar nuestra confianza en su promesa. Para ellos, para los de afuera, esto no es posible. Ellos lo que experimentan en su corazón a la hora de intentar depositar su fe, usted le lee, como acostumbra mucho la gente, lee un salmo lleno de promesas, pero a la hora de confiar en eso, lo que viene, lo que aflora a su corazón es miedo. El corazón tiembla al pensar en depositar toda su confianza sin hacer nada en una promesa divina. Por ejemplo, ¿me lanzo en las manos de Cristo o no? ¿Me entrego a Cristo o no?
¿Dejo el mundo? ¿Dejo todo mi pecado y confío en Cristo o no? ¿Descanso en los brazos de Él por la eternidad? Cuando yo veo que se acerca ese momento, cuando yo veo que la enfermedad ha minado, ha mermado mi salud, cuando eso me hace ver que falta poco, hermano, ahí es que la cosa es fuerte. Yo comprendo, yo acepto, yo entiendo que todo ser humano experimenta cierto temor a la hora de la muerte, porque la muerte no es algo natural, viene como castigo por el pecado. Ahora bien, el inconverso tiene miedo, teme, no confía en Dios como su Padre que va a cuidar de él, que va a cuidar de su alma. No tiene a Cristo como aquel que le ha librado de la condenación eterna, para estar quieto, para estar tranquilo, sabiendo que va a estar en la eternidad con Cristo. Usted puede voceárselo, gritarle, confía, no temas. Él lo escucha, él o ella oye sus palabras, pero si no hay fe en el corazón, en lugar de confianza, siguen en el mismo estado de temor. Ya otras veces le he hecho esta historia. Juan Wesley, eran dos hermanos, John en inglés, eran dos hermanos, ¿verdad? Pero era una familia extensa, pero de ellos dos, Carlos y Juan, ellos eran religiosos, incluso se trasladaban desde Inglaterra a otros lugares a hacer obras de bien, en barco. En una ocasión lo atrapó una tormenta en alta mar. Había un grupo llamado los moravos, un grupo de cristianos fieles, que en ese momento donde se desató la tormenta estaban cantando y orando, y él estaba lleno de miedo, pero le llamó la atención cómo esas personas estaban tranquilos, y se acercó a ellos y los cuestionó. Y hubo uno que le dio una sola respuesta. Le dijo: ¿tú conoces al Señor Jesucristo? Cuando la tormenta pasó, que ellos llegaron a tierra, Él los visitó en su congregación. Y de ahí en adelante Juan Wesley se convirtió verdaderamente. Ellos son los fundadores de la Iglesia Metodista Libre. Ellos son los llamados, de ahí es que vienen los wesleyanos de Juan Wesley, porque fueron tremendos siervos del Señor. Pero una tormenta fue que salió a relucir que en lugar de fe había religiosidad. Una tormenta en el mar sacó a relucir que él no había todavía confiado en el Señor Jesucristo. Porque el primer paso de confiar no es en una promesa que yo quiero que un cristiano me lea, es en Cristo para salvación. Ese es el primer paso de confianza. Él no había dado ese paso, se había hecho religioso. Pero qué bueno es Dios, que desata situaciones a donde sale a relucir nuestra gran necesidad. Dice nuestro texto: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, esta es la diferencia a la que apela el Señor. Mientras ellos, debido a la ausencia de fe, ellos buscan con afán, se entregan a la búsqueda de las cosas esenciales de la vida, el cristiano sí trabaja, pero trabaja con la confianza de que Dios es el que suple sus necesidades, que Dios sabe cuáles son sus necesidades, y como Padre responsable suple, y eso le permite buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso le permite que lo de aquí no se interponga con su búsqueda del cielo. Eso le permite que él no tiene que estar, bueno, es que yo estoy, porque ya tú sabes, si yo no trabajo, si yo no me la busco, si yo no resuelvo, ¿quién me va a resolver? Eso impide todas esas cosas. Le permite a él atender lo que dice el Señor: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Le permite al hombre organizar su orden de prioridades: primero el Señor y después lo otro. Entonces, hermanos,
La fe y el conocimiento de Dios como Padre marcarán la diferencia entre un inconverso y un cristiano. En la conducta va a haber sus errores. Yo no espero que usted, ni lo espero de mí, que yo tenga un andar perfecto, pero lo que sí va a marcar la diferencia es la confianza en el Señor, que sí está en todo cristiano, porque la fe está en nosotros. No una fe perfecta, pero sí una fe que lleva al cristiano a poner a Cristo en primer lugar. Hermanos, dos cosas hemos señalado: fe y el conocimiento de Dios. Pero incluyamos en ese conocimiento de Dios eso que sabemos, eso que conocemos de la soberanía de Dios en nuestra vida. O sea que nada nos puede suceder que no venga de Dios, que no esté ordenado por Él, que no esté bajo su control. Él sabe todo acerca de nosotros, ya vimos. Él dice, pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas capítulo 12, versículo 7. No es que ha sido necesario para Dios contar cada una de las cosas, sino que esto quiere decir que cada detalle de nuestra vida está en el conocimiento del Padre. Ese es el conocimiento que nos ayuda, que Él conoce. Nunca nosotros podemos encontrarnos en alguna situación que Dios no lo sepa, que Dios no lo maneje, que Dios no se preocupe de ello. Lo sabe mucho mejor que nosotros mismos. Este es el argumento de Cristo. Él apela al conocimiento que nosotros tenemos del Padre y que los de afuera no lo tienen. Una observación más con relación a este pasaje, para terminar este punto. Deseo ser comprensivo con aquellos que dicen, hey, yo me afano, yo me preocupo, porque es que mis problemas son grandes. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que la vida. Sí, mi hermano, de humano a humano, porque quien lo está diciendo no es un ángel, quien lo está diciendo no es uno que no haya pasado por eso. De humano a humano, quiero decirte que hay comprensión primero, pero deseo llamar la atención al hecho de que aún Dios conoce esa situación. Dice nuestro texto, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nota la palabra necesidad. Él sabe que tenemos necesidad. Cristo no se está refiriendo a cosas superfluas, a cosas que son accesorios en nuestra vida, sino necesidades. No son cosas las cuales nosotros, si las quitamos de nuestra vida, seguimos viviendo. Mire lo importante que es un vehículo, pero si no lo tenemos, la vida continúa. Y nuestros antiguos, nuestros ancestros vivían sin vehículo, lo más probable. Yo no sé si usted viene de una esfera de que los anteriores todos estaban en una posición social X. Sobrevivieron porque no son necesidades. Ahora, Cristo está diciendo que el Padre sabe nuestras necesidades, las cosas que no pueden faltar para nosotros vivir. Aún así, el Señor Jesucristo dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Así, hermano, como el conocimiento de Dios no tiene límite, Él conoce todo de nosotros. De esa misma manera, nuestra fe no puede tener fronteras, no puede tener límite, sino que debemos confiar todo lo nuestro, toda situación, por grande que sea, por pequeña que sea, en nuestro Padre Celestial. Porque, hermanos, son dos cosas iguales en ese sentido. Su conocimiento es completo, pues nuestra fe debe ser completamente en Él. Vayamos entonces a nuestro segundo punto, la búsqueda de ellos y la nuestra. Recuerde que ellos buscan estas cosas, Él le llama el Señor, que hemos de comer, que hemos de vestir, que hemos de beber. Ellos buscan estas cosas con afán. El centro de sus vidas es tener lo necesario. Ellos lo buscan con intensidad. Es más, ellos viven para eso. Ellos entienden que
que su todo está en esas cosas, que ellos a veces hasta rayan en lo ilógico, en lo irracional, en la búsqueda de esas cosas. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, que ellos, por buscar estas cosas para la familia, descuidan a la misma familia, no le dedican tiempo a la familia. Entonces es una contradicción. Si tú estás trabajando para sostenerme a mí, ¿cómo es que tú me descuidas a mí? Llegan hasta lo ilógico. Es una contradicción. Ellos entienden que la única manera en que sus vidas están garantizadas es si ellos tienen en sus manos esas cosas, si las pueden empuñar, si las pueden ver almacenadas en algún lugar. Bueno, aquí tengo para mañana, para pasado, para la otra semana. Es por eso que si llegan a tenerlas, si lo logran, si alcanzan su meta, se deleitan y confían en ellas. Y el que no las tiene, vive deseándolas. Entonces están en la misma situación. El que no la tiene se llega a sentir infeliz porque no las tiene. Se siente inseguro porque no las tiene. Entonces ambos están en la misma situación, el que tiene y no tiene. Es la misma cosa. Pero por otro lado, de los cristianos a los cristianos, el Señor nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero para ustedes. Ya hemos dicho que ustedes confían en el Señor. Él es vuestro Padre. El foco de ustedes no puede ser el mismo que el de los inconversos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra búsqueda, nuestro afán, nuestro tesón, nuestro interés, nuestro foco, como usted lo quiera decir, debe ser nuestra relación con el Padre. El cultivar la vida piadosa, que para nosotros, o sea, la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera. El agradar a Dios, el ocuparnos, como dijimos la semana anterior, de cultivar las virtudes de Cristo, hermanos, es una vida. Oiga cómo se llama: vida cristiana. No es venir un domingo a la iglesia, no es venir un ratito a orar 10 minutos, no es venir 1 hora y pico a la iglesia. Es una vida, es cultivar, es trabajar, es ocuparse, es buscar las cosas de arriba. No es sencillamente algo contemplativo de sentarse y orar. No, eso no tiene que... La ocupación del cristiano es tal que él tiene luchas contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. Él tiene que examinarse, él tiene que eliminar cosas de su vida que son un estorbo. Esas cosas se llaman pecado en la Biblia. Él tiene que ocuparse en cultivar virtudes. Las virtudes, si usted la busca en Efesios, la busca en Colosenses, la busca en Gálatas, ese fruto del Espíritu Santo, se da cuenta que no están en nosotros de manera natural. Se da cuenta que son de Cristo, que nosotros lo único que aportamos es pecado y por tanto tenemos mucho trabajo con nosotros mismos que hacer. Es una vida entera. Hay que atender cómo nosotros estamos aplicando los principios bíblicos en nuestro trabajo, porque no es que somos cristianos aquí y en el trabajo igualito que los demás, que nos encacatamos y comenzamos una discusión ahí por nuestros derechos y no, pero ya, yo soy cristiano aquí. No, es una vida que se ramifica y que requiere de toda nuestra atención. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. Eso debe de ser lo primordial para nosotros. La búsqueda de las cosas de arriba, como le llama Pablo, deben tener prioridad en nuestra vida. Él dice: buscar primeramente. Buscar primeramente significa por encima de todo. Significa darle prioridad. Aún en la oración modelo, fíjese que no descarta el pedir por el pan nuestro de cada día,
pero lo primero que dice es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero Dios. Algunos lo ponen en el camión atrás y en el vehículo ponen primero Dios, pero vamos a ver si es verdad que invítelo a la iglesia a esa persona. Pero que no, pero tú dices ahí primero Dios. ¿Y cómo que tú no tienes tiempo? Que hay otras cosas que te ocupan el tiempo de tú buscar del Señor. Eso dice nuestro Dios. Entonces, buscad primeramente. No inicia pidiendo el pan en la oración modelo, sino enfocándose en Dios. El punto es el siguiente: si tú quieres buscar algo, si tú quieres afanarte por algo, si tú quieres enfocarte en algo, afánate por tu condición espiritual, por tu relación con Dios, por tu cercanía con Dios, por la relación con Él. Si buscas esto primero, la preocupación por las demás cosas desaparecerá, porque tú mismo vas a saber que el Señor las está añadiendo. No es que dejes de trabajar, eso no es lo que estamos diciendo. Es buscar primeramente. No es que dejes de ocuparte y esforzarte, sino que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Deseo terminar este punto citando la experiencia de Salomón en los asuntos de la vida. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, el versículo 8 hasta el 11. Eclesiastés 2, versículo 8 dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Ya Salomón lo intentó, y preservando su sabiduría. Ellos, los de afuera, se encuentran en una carrera. Ellos tienen una meta, y aunque logren llegar a esa meta, que ya Salomón llegó y nos dice, ¿sabe qué? Habrán logrado nada. Salomón se hizo de todas esas cosas y al final se dio cuenta, versículo 11, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Ya nos cuentan la experiencia. No tenemos nosotros que ir detrás de esa meta, porque sabemos qué es lo que hay al final. El inconverso, aunque haya logrado, algunos no llegarán, muchos no lo alcanzarán, la mayoría no lo hará, pero de esos que lo logren, esos que lo hayan logrado, habrán abrazado lo que es vano. Salomón lo hizo reteniendo su sabiduría, y ya nos cuenta su experiencia. A las cosas de arriba el Señor Jesucristo le llama lo verdadero, en Lucas capítulo 16, versículo 11. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Entonces, hermanos, debemos decir gracias. Debemos estar agradecidos que Dios ha sido bueno y bondadoso con nosotros al traernos, al animarnos en la búsqueda de lo verdadero y lo eterno. Aquello que es real, a eso nos está motivando el Señor.
Pero qué triste es pasar la vida tratando de atrapar cosas que al final son temporales, no son verdaderas, no satisfacen. Así está el inconverso. Así está el inconverso. Mi amigo, pero esta es tu oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida. De ya no seguir lo vano, de ya no seguir esa ruta, de buscar el reino de Dios, de pararte, de hacer un alto en el camino y decir: Señor, yo he estado equivocado, yo quiero confiar en ti. Y en vez de buscar estas cosas en lo cual me he pasado la vida, yo quiero buscar lo de arriba, yo quiero lo verdadero, yo quiero la seguridad de mi alma. Mi amigo, esta es tu oportunidad. Ahora es que tú puedes hacerlo. Por otro lado, mi hermano, recordemos que este pasaje no está enseñando cómo una persona se hace cristiana. No. Está enseñando cómo deben vivir los cristianos. Eso sí lo está enseñando. A veces nosotros queremos que las personas se comporten como cristianos, pero si la fe no está ahí, es imposible. Ahora, tú que eres cristiano, debes comportarte como un cristiano. Debes buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre bendito y Padre amante, gracias te doy por la palabra tuya enseñada a nosotros en este sermón. Señor, yo te ruego que nosotros verdaderamente podamos descansar en ti, desde nuestro interior, descansar en ti nuestros problemas, nuestros asuntos, nuestras dificultades, que todo nuestro ser puede estar libre de esa carga para ocuparnos en ti, en tu reino, en tu gloria, en tus asuntos, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Gracias por tu cuidado, Señor. Cuánta tristeza hay en nuestro corazón por aquellos que no te conocen, que luchan de cuidarse a sí mismos, luchan de tener cosas por sus propios esfuerzos. Oh Dios, convéncelos, tráelos hoy, tráelos arrepentidos, tráelos, Señor, ahora que hay oportunidad. En Jesucristo. Amén.